¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La Mesa de Comunicación emitió un comunicado de prensa en el cual explican que se ha avanzado en el contenido del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución Política, que contemplan las libertades individuales y sociales, así como el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. El comunicado no brinda detalles sobre estos avances y se deja para una amplia interpretación. Otro tema que aún no ha sido discutido por la mesa de negociación es la democratización del país, para la cual se requiere de un adelanto de elecciones, según los miembros de la Alianza Cívica. Ese tema está en nuestra agenda y ya hemos dicho reiteradamente que es un asunto irrenunciable. No puede haber garantía de estabilidad, de confianza, de que vuelva la inversión si no se llega a un acuerdo en esa materia. Doctor, ¿esto podría romper la mesa de negociación en caso que el gobierno no aceptara adelantar las elecciones? Es irrenunciable para nosotros y como tal debería estar incorporado en los acuerdos. Sin embargo, la delegación del gobierno insiste en que este adelanto de elecciones no forma parte de la agenda presentada semanas atrás. La posición de nuestro gobierno es que el tema del adelanto de elecciones sería un rompimiento constitucional, por tanto, en este momento, y lo vamos a mantener siempre, no existe en tema de agenda, y ustedes lo pueden revisar, elecciones adelantadas. Dice fortalecimiento de la democracia y reformas electorales para procesos electorales. Dentro de ese tema, nosotros vamos a plantear nuestra posición, que es conocida y es pública, y nadie puede impedirnos plantearla. Dice proceso. Bueno, esa es una interpretación que nosotros no compartimos, y la agenda dice que se desarrollarán con criterios amplísimos todos los temas. Así que nadie puede restringirnos de plantear esa posición que nosotros creemos indispensable y necesaria para el buen futuro de Nicaragua. En el comunicado también dan a conocer los avances en cuanto al tema de la liberación de los presos políticos. En este expresan que la mañana del miércoles 27 de marzo se reunieron con la delegación de la Cruz Roja Internacional y que ésta realizó recomendaciones y sugerencias que permitirán facilitar y oficializar el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional en el proceso de liberación de personas privadas de libertad. Cuando se tengan las dos listas, la nuestra que estaba y que incorpora la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más la lista del gobierno, entonces la Cruz Roja tomará ambas listas para conciliarlas. Y ese va a ser un trabajo que va a hacer ya la Cruz Roja Internacional. Una vez contando con la aprobación de Ginebra, que quisimos pues hoy hacer todo lo posible para que no hubiera obstáculos, ya la Cruz Roja se comunicará de nuevo con nosotros, sus personeros en Managua, y ya podrán hacerse los anuncios de fecha de inicio, etcétera. ¿En cuánto tiempo esperan esta respuesta? ¿En cuánto tiempo esperan esta Ellos ofrecieron que esa respuesta va a estar a la brevedad posible. Hablaron de 24, máximo 48 horas. Los miembros de la Cruz Roja Internacional en nuestro país han aceptado el acompañamiento para la liberación de los presos políticos una vez se cotejen ambas listas de presos políticos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y a propósito de los avances en la mesa de negociación, estará con nosotros en este segmento de debates y soluciones el canciller Denis Moncada Colindres, quien estará ampliándonos alrededor de estos avances que se están dando en esta mesa de negociación. Gracias, canciller, por aceptar la invitación que le hiciéramos aquí en Acción 10 en la mañana para esta conversación que vamos a iniciar el día de hoy. Quisiera y me gustaría empezar esta entrevista preguntándole como delegado del gobierno, ¿cuándo iniciará la liberación de los presos políticos? Es uno de los temas torales y que ha mantenido en vilo el sentimiento de muchos de los nicaragüenses. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y buenos días a la teleaudiencia. Bien, estamos en la mesa de negociación por el entendimiento y la paz y todos los temas precisamente están siendo objeto de conversación, los temas que ya acordamos en los puntos de agenda
y sobre los cuales hay interés de las partes de los delegados que estamos conversando en la mesa redonda, y uno de los temas que se ha tocado precisamente es el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja en el tema del proceso de liberación de los presos. Ayer ya se reunieron con la Cruz Roja, se habló del cotejar las listas de los presos políticos. ¿Cuándo va a iniciar la liberación? Ya se sentó, ya hizo presencia, ya aceptó la Cruz Roja el acompañar este proceso. Recordemos que la liberación de los presos comenzó por una decisión de gobierno, inclusive antes de comenzar aprobar los puntos de agenda de la negociación, se liberaron 100 presos. Posteriormente, días posteriores, se liberaron también 50 más, y después en las actividades del sábado antepasado, que hubo actividades que fueron violatorias de la ley realmente, entonces el gobierno liberó a 107 personas más detenidas en aquella situación. Ahora, ustedes dieron un plazo no máximo de 90 días. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no liberarlo precisamente como ya habían hecho en los casos anteriores, con un tiempo más próximo, más expedito? ¿Por qué no excarcelarlos y después iniciar el proceso de suspensión de los juicios o de valoración de los procesos judiciales? Sí, es importante que recordemos que toda la actividad, y así ha sido acordada y aprobada por las delegaciones, se realizan en el marco del ordenamiento jurídico del país. Eso es muy importante. No pueden realizarse actividades y acciones que violenten la ley por parte de gobierno o por parte de otras de las delegaciones, ¿no? Ese es un elemento que es importante dejarlo claro. Los procedimientos tienen que estar apegados a la ley. El otro elemento importante es que recordemos que así hay prisioneros, hay presos, pero también hay familias dolidas, hay familias con personas fallecidas, con Canciller, pero los primeros excarcelados por parte del gobierno no requirieron de mayor análisis o no utilizaron la justificación del marco jurídico para precisamente excarcelarlos. ¿Por qué no hacerlo con el resto de presos políticos y posteriormente hacer estos análisis y liberar a las personas que están presas? No, sí se analizó y sí se aplicó los procedimientos legales. Recordemos que en toda esta situación, digamos, hay personas detenidas que están en proceso, otras personas que están en investigación policial, otras personas que están en procedimiento pero sin sentencia, y hay otras personas que están ya condenadas. Hay diferentes situaciones jurídicas de las personas que están privadas de la libertad. Por consiguiente, se requieren de análisis particulares para ir estableciendo esa liberación, digamos, gradual y progresiva. Ahora, pero el Poder Judicial podría acelerar estos procesos, considerando que el presidente Daniel Ortega podría pedir que se gestione y se aceleren estos procesos para que las familias de estas personas puedan ya contar con sus familiares en sus hogares, considerando que el presidente Ortega pues tiene mayoría, o el gobierno tiene una mayoría dentro del Poder Judicial. Sí, lo importante es que hay una voluntad realmente de conversar, de dialogar, de tomar acuerdos y de resolver las situaciones para que nuestro país fortalezca su proceso y continúe en una actividades de paz, de conciliación, de reconciliación, de convivencia pacífica. Creo que el espíritu está que ante una situación planteada, digamos, estamos buscando cómo resolver esa situación de una forma positiva, de una forma activa, de una forma de buena fe y en buena disposición. Ahora, otro de los temas que se ha abordado y que ayer hablaban en el comunicado de prensa es que se ha avanzado en el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución Política, dice este comunicado de prensa, del cual pues son firmantes ambas partes, tanto la delegación del gobierno como la delegación de la Alianza Cívica. En este tema estamos hablando de dejar que las personas marchen libremente sobre el territorio nacional. Estamos hablando de concluir o definitivamente dejar el acoso a medios de comunicación, canciller. A ver, en este país dichosamente tenemos en la Constitución derechos y garantías de todos los ciudadanos, y ha sido un tema ampliamente debatido en la mesa de cómo ejercitar
los derechos. Recordemos, y aquí siempre también hay sus elementos que son los límites del derecho. Sus derechos están limitados por el respeto a los derechos de los demás. Mis derechos tienen un límite precisamente que yo puedo ejercerlos de acuerdo con la ley, lo establece, pero no puedo violentar los derechos de otras personas. En estas situaciones generalmente, cuando se trata de manifestaciones y de expresión políticas, por regla general se tiende a obstruir el libre tránsito de las personas, de vehículos, en fin, de los derechos que tienen otras personas, otros seres, otras actividades, ¿no? Como las manifestaciones gubernamentales, cuando hacen marchas sobre la Avenida Bolívar, por ejemplo. Claro, pero aquí lo que debe formar parte de todo el interés de todos los nicaragüenses es ir fortaleciendo el respeto al derecho de las personas, de todos, tanto del gobierno para volver a marchar para manifestar las diferencias entre la oposición o la ciudadanía y el gobierno. Se ha podido y se puede, pero recordemos una cosa, que también hay una institución que se llama policía, quien tiene obligación legal y constitucional de regular precisamente esas actividades encaminadas ¿a qué? A proteger la vida de todos los ciudadanos, sea opositor, sea liberal, sea conservador, sea sandinista, en fin, o sea de gobierno, si en un momento determinado solicitan. Deben solicitarse los permisos. Pero la Policía Nacional en ocasiones anteriores ha negado a diferentes organismos y a diferentes instituciones el derecho a manifestarse. Se le tomó la palabra, discúlpeme, anteriormente, tanto la empresa privada como organismos no gubernamentales solicitaron autorización para marchar y fue negada. Ahora, ayer la Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a una especie de actividad para demostrar su postura, pidiendo pitazos, pidiendo banderazos, que es únicamente portar y mostrar la bandera azul y blanco en los vehículos. La Policía Nacional se desplegó sobre toda la carretera Masaya y precisamente fueron un grupo de oficiales que atacaron, lamentablemente, ofendieron a medios de comunicación, en este caso un equipo de Canal 10, y lo digo porque dos cosas, hay que señalar que fuimos agredidos, lamentablemente, fuimos ofendidos, lamentablemente, por oficiales de policía, y están las imágenes, no es ningún cuento, porque la Policía Nacional continúa ejerciendo acoso y asedio a medios de comunicación y a las personas en general, porque cuando se estaba dando los pitazos, pues ellos estaban ahí y andaban viendo, fiscalizando que las personas estaban tocando sus bocinas, y podemos ver algunas de las imágenes en pantalla. Canciller, estos temas se están abordando en la mesa de negociación, se va a dejar que las personas se expresen libremente, obviamente respetando los derechos del resto de personas que no piensan igual que ellos. Sí, ha sido objeto de conversación amplia y de debate, desde el uso del pabellón nacional, porque la bandera azul y blanca es la bandera de la patria, es la bandera del Estado, de la República Nicaragüense, y es la bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses, independientemente de su filiación política, ideológica, religiosa, económica, en fin, de cualquier tipo. Es nuestra bandera, es a la que debemos respeto y debemos usarla conforme la ley lo manda también. ¿Es ilegal portar la bandera azul y blanco en mi vehículo? No, nosotros tenemos derecho a usar la bandera como la ley lo regula precisamente, y la ley establece que la bandera, que es un símbolo patrio sagrado, debe ser usada con el debido respeto. Muchas veces la usamos en la forma indebida y violando la ley. Como lo hiciera el presidente Daniel Ortega en una ocasión, que lo usó como capa, por ejemplo. No, pero bueno, habría que ver los detalles y qué es el mal uso de la bandera, digamos, para ¿Cuál es el mal uso, canciller? Un ejemplo nada más, solo un ejemplo para no entrar en ese debate. Si usted invierte el escudo de la bandera y la pone a la inversa, no es un uso correcto de la bandera, pero solo como ejemplo, ¿no? Porque creo que no es el elemento de debate, sino que los nicaragüenses debemos realmente aprender e ir fortaleciendo nuestro espíritu de convivencia pacífica entre todos los nicaragüenses. Retomemos el tema del actuar de la policía. Usted decía que la policía debe estar para resguardar, para dar seguridad y para que no se cometan ningún hecho delictivo durante una manifestación. ¿El actuar de la policía de anoche, atacar a los medios de comunicación, fue lo correcto? Realmente no he visto las imágenes, pero la policía está para resguardar el orden y la seguridad de todos los ciudadanos.
Y la policía tiene su labor de inteligencia también. Y muchas veces nosotros vemos que el actuar de la policía, tal vez porque nos afecta directamente, es como ilegal o ilegítima o violatoria de derechos humanos, pero muchas veces la policía, por la información que maneja, puede prever situaciones que pueden dejar consecuencias más delicadas y más graves en un conglomerado y en una actividad política o de manifestación aparentemente pacífica, pues puede ser, pero en el entorno se pueden mover muchos elementos y muchos factores que la policía esté en obligación de prever y prevenir. A veces lo sentimos como que es una actividad no muy correcta de la policía, pero en el fondo lleva un sentido positivo de preservar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos. Alrededor de este tema de los derechos y garantías de la ciudadanía, también se está abordando el tema de los medios de comunicación. Vemos que la prensa y el Nuevo Diario tienen material retenido y que está dificultando la publicación periódica de sus diarios, así como también el año pasado y recientemente se fueron confiscados equipos de comunicación de otros medios de comunicación. También está el tema de 100% Noticias. Se está abordando esos temas en esta temática sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías de ciudadanía, considerando que es un derecho informar y ser informado. Con veracidad, ¿verdad? Porque muchas veces el problema es que algunos medios, no todos, algunos medios de comunicación distorsionan y muchas veces se utiliza la mentira como que si fuera una información de verdad. Yo creo que todos los nicaragüenses tenemos un enorme respeto por los periodistas, por la historia de los periodistas en este país, ¿no? Y sobre la libertad y el libre ejercicio de los medios de comunicación, de la información, y es un derecho que tienen los medios, los periodistas y la ciudadanía. Tenemos derecho a ser informados con veracidad, con objetividad y con imparcialidad, ¿sí? Y por supuesto, también estamos claros que hay una diferencia entre el empresario periodístico, que tiene en su empresa periodística un interés político muchas veces, entre el periodista mismo, que muchas veces no necesariamente ejerce su libertad de expresión en los medios de comunicación, ¿sí? Porque sabemos que hay limitaciones, y el ciudadano y todos los ciudadanos que tenemos derecho también a ser informados libremente y a que se respete también un elemento muy importante, que es la dignidad de todas las personas, el derecho a que se respete, digamos, su personalidad y el derecho realmente a que los funcionarios públicos, aquí creo que nadie se opone, digamos, no a que un medio de comunicación informe sobre un funcionario público, pero que lo haga con verdad, con objetividad, con imparcialidad, con profesionalismo comunicacional como corresponde, ¿no? Yo creo que ahí... Y eso debe estar regulado, ¿no? por las leyes nacionales. Vuelvo y repito, el tema de los equipos confiscados y también el tema de los implementos necesarios para la publicación de los diarios impresos se está abordando en el tema. Habrá un compromiso del gobierno para liberar esta materia prima necesaria para llevar información a la población. Se ha estado abordando, hemos conversado ampliamente sobre ello, hay mucha discusión precisamente sobre el tema en términos positivos y constructivos también, ¿no? Porque realmente, dichosamente tenemos leyes que regulan todo este tipo de actividades y también hay procedimientos para establecer muy bien si algo se ha hecho, digamos, si alguien reclama y hace un recurso, ¿verdad?, para protegerse, pues el instrumento, la instancia, el órgano competente, la autoridad competente del Estado tendrá que analizar con mucho detenimiento qué es lo que pasa, qué está pidiendo alguien que se considera afectado por una medida del Estado con relación a un medio de comunicación. Habrá que analizarlo en el marco de la ley, en el marco del debido proceso, y habrá que la autoridad competente darle y dictar, digamos, no la resolución que corresponda para restituir un derecho si hubiera sido violentado o realmente expresar lo que tenga que expresar con relación a los medios. La mesa de negociación entonces no va a ser quien decida si se va a regresar o no estos materiales. No, realmente la mesa no está sustituyendo al Estado ni al gobierno. Pero ustedes representan al presidente Daniel Ortega y al Estado nicaragüense en esta mesa de negociación. Sí, nosotros estamos representando al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y la otra delegación está representando a quienes se vieron involucrados en un intento de golpe de Estado y en la violación al ordenamiento jurídico y constitucional del país. Es importante que ubiquemos eso, pero estamos dialogando de buena manera como nicaragüenses, porque estamos interesados en resolver una situación.
en que realmente Nicaragua camine en paz, camine en reconciliación, que fortalezcamos la unidad nacional, que avancemos en el desarrollo económico, en el progreso y en el bien común de toda nuestra población. Creo que nuestro gobierno, ese ha sido su proyecto y su política, y estamos dialogando, estamos dialogando y conversando precisamente para buscar soluciones positivas para nuestro país. Ahora, otro de los temas que se está abordando o que se va a abordar en este mesa de negociación es el hecho de la democratización de nuestro país y las reformas electorales. La Alianza Cívica ha dejado muy clara que dentro de estas reformas electorales ellos estarían proponiendo o ya han propuesto el adelanto de elecciones. Ustedes como delegación de gobierno, como representantes del gobierno ante esta mesa de negociación, ¿van a aceptar un adelanto de elecciones? Definitivamente no, y eso hemos sido muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. Pero ¿por qué? Y eso amerita una explicación rápida y brevemente. Uno, porque implicaría violentar la Constitución vigente en nuestro país, que establece periodos presidenciales claramente definidos. Dos, porque imagínense usted, ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente, estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia. Canciller, pero son contextos distintos. Estamos claros que vivimos un contexto violento el año pasado, en donde los organismos internacionales han reconocido que hubo un exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional para reprimir las protestas y que hubieron una cantidad seria y bastante numerosa de fallecidos, en los cuales pues lamentablemente también se ha señalado a la Policía Nacional que como formó parte de esto, y que el presidente Daniel Ortega, por ser la autoridad superior, estaba dando estas orientaciones, y por eso es que se pide un adelanto de elecciones. Los organismos internacionales han dicho que es necesario un cambio inmediato, obviamente con un plazo determinado, del cambio del presidente Ortega para superar esta crisis. La convivencia pacífica y la paz pasa necesariamente por cumplir los ordenamientos jurídicos que se tengan en el momento que se tienen, ¿no? Porque puede haber insatisfacción sobre determinada ley, pero esa es la regla del juego de vivir en una sociedad moderna y en convivencia. En la Constitución también se establece un mecanismo para precisamente adelantar elecciones en circunstancias como esta, ¿o me equivoco? No, realmente la Constitución no establece, no norma, digamos, no el adelanto de elecciones. Eso más bien corresponde precisamente a las conversaciones políticas entre partidos políticos, pero en la mesa de negociación, como usted sabe, ahorita realmente no hay representación de partidos políticos. Por consiguiente, el tema es un tema que nosotros hemos dicho claramente, adelanto de elecciones no es un tema que esté sobre la mesa de negociación. Sin embargo, los organismos internacionales y países como Estados Unidos y la Unión Europea han dejado claro que es necesario para precisamente levantar aquellas sanciones que están pesando sobre el gobierno de Nicaragua, y también forma parte de esta agenda y de estos temas que ustedes han propuesto para la agenda de negociación, el levantar estas sanciones de los organismos internacionales. Si no hay avances en el tema de las reformas electorales y la posible adelanto de elecciones, las sanciones podrían continuar. ¿Ustedes no van a tomar en cuenta estas sanciones internacionales? Las sanciones son medidas unilaterales de las potencias, ¿verdad?, de los países que pretenden dirigir las políticas internas de los estados, y nosotros somos un estado libre, soberano e independiente. A las medidas unilaterales de sanciones hemos dicho no las aceptamos y las rechazamos. ¿Por qué piden entonces que sea la mesa de negociación las que hagan gestiones para que estas no se apliquen, si no vamos a prestar atención a estas medidas? Claro, nosotros mantenemos nuestra posición, que es la que le expresaba anteriormente, y en la mesa de negociaciones uno de los puntos que se ha tocado precisamente es que las delegaciones conversantes a partir de este momento hagan las gestiones correspondientes precisamente para pedir el apoyo de la comunidad internacional para implementar los acuerdos que se vayan tomando
y para precisamente solicitar la suspensión de esas medidas unilaterales que son violatorias del derecho internacional. Ahora, si los garantes que se van a solicitar formen parte de estos acuerdos y de la aplicación de estos acuerdos, como por ejemplo la OEA y la CID, solicitan o recomiendan que se haga un adelanto de elecciones, ¿ustedes estarían abiertos a la posibilidad de negociar, de analizar, de tal vez estudiar la posibilidad de un adelanto de elecciones? Recuerden que las decisiones en este país, Nicaragua, las toman los nicaragüenses y estamos dialogando nicaragüenses por un lado de la delegación que formó parte de un sector golpista y por otro lado la delegación de gobierno. Los testigos y acompañantes, que son personalidades muy respetables y que actúan con mucha seriedad y mucha responsabilidad, realmente están de testigos para testimoniar, digamos, cómo se está realizando la conversación, el diálogo, la negociación y acompañando ese proceso, ¿sí? Y contribuyendo, de acuerdo con la dinámica de las conversaciones, en algunos momentos con algunas sugerencias, digamos, y proposiciones. O sea, que no tienen un poder de incidencia real dentro de la mesa de negociación los testigos y también los posibles garantes. Tienen una presencia muy importante en términos, digamos, de la presencia internacional. El nuncio apostólico representa a la Santa Sede, al Sumo Pontífice, el delegado representante del secretario general de la OEA, también representa a ese organismo internacional. Entonces lo importante es que tenemos en una mesa redonda de conversación, de encuentro, la presencia internacional que garantiza precisamente ese buen desarrollo de las conversaciones. Canciller, hay algunas personas que han dicho que estos 90 días, este diálogo, esta mesa de negociación, el gobierno lo ha convocado para ganar tiempo. ¿Ustedes están tratando de ganar tiempo para salir de esta crisis a través de las negociaciones, considerando pues que no hay una apertura al tema precisamente del adelanto de elecciones o de las reformas electorales contundentes? Todos quisiéramos resolver situaciones complejas, digamos, a la brevedad posible, pero también hay que tener en cuenta que estos procedimientos llevan un cierto tiempo, ¿no? Entonces no podemos forzar la solución, hay que discutir, hay que conversar, no es tan sencillo tomar acuerdos y llegar a consensos sobre temas complicados. Por consiguiente, hay que darse tiempos prudenciales, ¿no? ¿Cuánto tiempo, canciller? Ustedes pusieron un plazo máximo para que hoy, 28 de marzo, concluyeran estas negociaciones, un tiempo tentativo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar, considerando la crisis política y económica en la cual nos encontramos actualmente? Precisamente la fecha tentativa de haber concluido los acuerdos el día de hoy demuestra y expresa que hay sentido de responsabilidad y de administración de los tiempos breves. Es decir, el ideario era haber podido concluir la negociación y el día de hoy. Pero bueno, la delegación de la alianza se tomó unos días de impasse, ¿verdad? Y bien, pero bueno, las discusiones también a veces se prolongan, digamos, ¿no? Entonces lo que corresponde ahora realmente hoy en la mesa de negociación es fijar una nueva fecha para concluir, digamos, el proceso de negociaciones. ¿Vamos a llegar a un año de la crisis? ¿Vamos a llegar hasta esa fecha, canciller? No, vamos hoy a conversar sobre el tema y esperamos que la próxima semana sea una semana, digamos, ¿no?, de resultados. Esperamos que sean positivos para todo el país. Y conclusivos en términos de la mesa de negociación. Obviamente esta mesa de negociación no se puede prolongar al infinito, ¿no? No es imposible eso, ¿no? Eso no puede ser, pues, ¿no? Y algunos expertos han dicho que tampoco hasta el 2021. Pero bueno, las elecciones para el 2021 porque así lo manda la Constitución y es difícil que realmente... Pero se podría adelantar.
en las elecciones, considerando pues el contexto y la necesidad de hacer reformas profundas. Ahora, las fechas, bueno, la próxima semana ustedes sí esperan llegar a tener conclusiones y cosas más tangibles. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, ¿se podría iniciar precisamente hoy, mañana o el lunes? Estamos ahorita con la Cruz Roja, que es el organismo internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos va a acompañar y va a apoyar a Nicaragua en ese proceso de liberación, que es una organización muy importante, de mucha responsabilidad. ¿Se va a nombrar a garantes para la liberación? Porque la Cruz Roja va a ser un acompañante, sin embargo se ha pedido la presencia de la CID para servir de garante en la liberación de los presos. Los garantes principales de todo este proceso somos los nicaragüenses y lo van a hacer la delegación de la Alianza como la delegación del gobierno. Y vamos a garantizar lo que acordemos y lo que logremos consenso, es decir, lo que aprobemos en esa mesa hay que implementarlo, hay que desarrollarlo de la mejor manera posible. Y esa es la voluntad del gobierno, ese es el espíritu del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Perfecto, muchísimas gracias, canciller. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo con usted. Sabemos que tiene que regresar a reunirse con el equipo del gobierno para asistir a la mesa de negociación en el INCAE. Vamos a hacer una pausa comercial, luego volveremos a tocar este tema, pero en la parte económica con nuestros invitados. Ustedes no cambien de canal, regresamos aquí con su revista Acción 10 en la mañana.